Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este acto que está también en el contexto de esta gran fiesta de la cultura que es la Feria del Libro de Sevilla. Siempre suelo decir que los presentadores somos los primeros que nos tenemos que presentar, porque ustedes están aquí y conocen mucho más y mejor como es debido a Nerea Riesco que a mí. Me llamo Manuel Ángel Vázquez Bedel, soy catedrático de Literatura de la Universidad de Sevilla, fui fundador de la Facultad de Comunicación y por eso quiero decirles que es para mí un verdadero placer y un verdadero honor poder contribuir en este día a la presentación de una novela que sin duda va a dar mucho que hablar y mucho que leer sobre todo. Nerea Riesco, como ustedes saben, y luego en el diálogo que vamos a mantener, porque queremos que la presentación sea algo vivo y dinámico, Nerea nace en Bilbao, como Unamuno, como Blas de Otero, como grandes escritores a los que yo admiro profundamente. Se va muy joven a Valladolid, otra ciudad verdaderamente fascinante, a la que yo incluso en los últimos años he estado muy vinculado al pertenecer a la Comisión de Calidad de Castilla y León para la universidad, y nos reuníamos mucho en Valladolid. Pero se vino muy jovencita a Sevilla, para fortuna de Sevilla, espero que también para fortuna de ella, para suerte de ella. Yo tuve la suerte de conocerla cuando realizaba sus estudios de periodismo en la Facultad de Comunicación, entonces Ciencias de la Información. Y he de decir que realmente mi experiencia, después de haber sido profesor durante una década en la Facultad de Filología y ya durante 25 años en la Facultad de Comunicación, es que afortunadamente en ese centro, donde por cierto se desarrolla el primer máster en escritura creativa, que también cursó Nerea Riesco, ahora ya convertida no solo en una gran escritora, sino también en una gran animadora e impulsora de escritores, en una gran profesional de los talleres de escritura y de los talleres literarios, pues en ese contexto y viviendo algo que yo creo que en el siglo XXI es absolutamente inseparable, el ámbito de la comunicación, del periodismo, incluso del periodismo radiofónico que ella realiza también, orientado a la cultura, surgen esas inquietudes literarias que podríamos dar una larguísima lista de nombres, pero que bueno, pues ahí tenemos por ejemplo a Sara Mesa, ahí tenemos a la compañera que el pasado año, junto con otros, hizo la lección inaugural en la Facultad de Comunicación, Eva Díaz Pérez, podía haberla hecho Nerea, podían haberla hecho muchos, sobre todo muchas grandes escritoras surgidas de la Facultad de Comunicación. Quiero recordar simplemente, porque la presentación de la última novela es también una buena ocasión para aquellas personas que se relacionan con un escritor en ese momento. Hay otros, me consta y lo veo en el público, que son ya adictos a Nerea Riesco, que vienen siguiendo su andadura desde hace tiempo, pero sí quiero recordar, porque me parece que también la carrera literaria de Nerea Riesco, su dedicación profesional al ámbito de la escritura, de una manera absolutamente insobornable, ha seguido la pauta y el ritmo que debe seguir un escritor, y que está expresado en esa frase de Goethe, que por cierto Juan Ramón Jiménez utilizó como expresión de su propia vocación literaria: como el astro, sin precipitación y sin descanso. Y yo creo que efectivamente Nerea Riesco, desde el año 2002, que publicó su primer libro de relatos, Ladrona de Almas, ha ido avanzando, creciendo, madurando, enriqueciendo su propio mundo literario, no conformándose, siendo exigente con ella misma. Y quiero recordar el 9º premio de novela Ateneo Joven de Sevilla por El País de las Mariposas en 2004, la publicación de su segunda novela As Mágica en 2007, o As Mágica, en la que ya vemos su sagacidad, su sabiduría, su pasión por la novela, por la narrativa y sus entresijos, para mezclar elementos, ingredientes que provienen de la novela histórica, en ese caso de la novela negra, también del grimorio, de todo ese mundo fascinante, de lo esotérico, de lo mágico, de lo que tiene que ver
con todo aquello que forma parte también de una dimensión que a mí me fascina en la creación literaria, que no es solo la ficción más o menos realista, sino que a veces también se aproxima a la ficción fantástica, ¿no? Sé que en el público hay quien se dedica espléndidamente a ese ámbito, y Nerea, a partir de esa experiencia, va a ir consolidando su escritura literaria. El elefante de marfil aparecerá en el año 2010 y es una novela que yo les recomiendo cuando puedan que lean, sobre todo el público de Sevilla, porque de nuevo utiliza su capacidad extraordinaria para documentarse, para imbuirse, para meterse en la entraña de momentos pretéritos y construir de manera magistral coordenadas espaciotemporales para situar lo que, a mi juicio, luego lo vamos a hablar, es el punto más fuerte de la narrativa de Nerea, que es toda la construcción de personajes y toda la peripecia. Es cierto que en sus novelas el trasfondo histórico no es un mero decorado, forma parte integral y fascinante de la escritura, pero no es un mero pretexto para escribir. Ella tiene algo que decir, tiene un mundo muy personal del que luego vamos a hablar, y un mundo que tiene mucho que ver con las pasiones humanas, con la pasión más importante de todas, que en el caso de esta novela es algo absolutamente fundamental, ¿no? Con el amor. Es una categoría que tenemos que redescubrir, que reintegrar y que valorar, porque en el fondo es lo único que da sentido a la existencia humana. Después del elefante de marfil, Nerea ha seguido escribiendo no solo narrativa. En 2010 publica Desnuda y en lo oscuro, un poemario erótico, tipo de literatura por la que yo también siento un gran aprecio. Antes mencioné a Juan Ramón, que fue un gran poeta erótico y que lo hubiera sido más si no se hubiera encontrado con Zenobia Camprubí, que era bastante puritana, aunque el encuentro con ella cambió su vida para mejor en otros órdenes de la existencia. Ven ustedes que Nerea, por tanto, se atreve con muchos registros de escritura. Afortunadamente, en el siglo XXI hemos redescubierto la importancia del relato, que era casi imposible. Los cuentos, los relatos más breves, pues publicarlos, porque se había creado un cierto público de novela. Yo siempre digo que quizá uno de los narradores, porque tampoco la literatura es una carrera de galgos, no voy a decir el mayor narrador del siglo XX, pero podía decirlo. Por cierto, también muy oportuno y muy pertinente con esta novela, Jorge Luis Borges, pues no escribió ninguna novela. Jorge Luis Borges fue un gran creador de relatos y es un género al que Nerea volvió en 2013, con el libro de relatos Todas son iguales. Y muy cerca de esta novela que ahora nos convoca a las puertas del paraíso, la publicación de Tempus, el año pasado, de nuevo un tejido. La palabra texto significa eso, tejido, un entretramado de historia, aventura, ciencia y thriller. Nos vuelve a poner delante de una escritora vocacional, de una gran lectora, la condición que el propio Borges decía, ¿no? Si quieres ser un buen escritor tienes que ser un excelente lector, y Tempus ya había puesto muy alto el listón de esa progresión, de ese avance en la dinámica narrativa de Nerea Riesco. Curiosamente ahora presentamos Las puertas del paraíso, en la que nos vamos a centrar. Yo ya sé que está trabajando en su próximo proyecto de novela, que realmente a Nerea le acompañan las dos virtudes. Virtud significa fuerza, las dos fortalezas que debe tener un escritor y que son muy fáciles de indicar y que me van a permitir también hacer ya la pequeñísima guía de lectura a Las puertas del paraíso, sin pisar para nada su argumento y mucho menos su desenlace, que es tener algo importante que decir y saber cómo decirlo. Yo creo que efectivamente Nerea tiene un mundo interior muy rico y que se va enriqueciendo también a medida que se vuelca más en la escritura narrativa y en otras formas de escritura, como ustedes ven, como la escritura poética, incluso la escritura periodística.
y sabe cómo decirlo. A veces nos encontramos con que ese es el problema de mucha gente absolutamente noble, con sentimientos extraordinarios, pero no encuentra el cauce estilístico, su propia voz. Al fin y al cabo, la escritura creativa es palabra, y es palabra que tiene también sus entresijos, que tiene también sus vericuetos, sus técnicas, cuyo aprendizaje evidentemente no garantiza la excelencia en la escritura, pero es una conditio sine qua non, es una condición sin la cual es muy difícil escribir. Han visto ustedes que, como buena mezcla de palabra e imagen, el book trailer, que es un género estupendo, que también para los que hacen en las facultades de comunicación audiovisual o periodismo, ya las barreras entre las formas comunicativas son muy limitadas, pues les ha trazado a ustedes lo que también, por cierto, y a mí siempre me gusta, como alguien apasionado por la semiótica, he tenido el honor de ser el padrino de investidura de Umberto Eco como doctor honoris causa de esta Universidad de Sevilla, decir que un libro realmente empieza habitualmente en esa piel, que no es solo una piel, en eso que técnicamente llamamos el paratexto, porque a veces no lo elige el autor, pero habitualmente y cada vez más los autores participan y colaboran y sugieren, y ver ya la presentación que una editorial de uno de los grupos más potentes que tenemos en nuestro país también me alegra, como impulsor del mundo de la edición en Andalucía, que no ha alcanzado, por desgracia, el lugar que debería corresponder a las industrias culturales en nuestra tierra, pero me fascina que nuestras escritoras, que nuestros escritores consigan abrirse lugar en las principales editoriales, no solo ya en nuestro país, sino internacionales, lo cual, por cierto, garantiza que eso que ahí se dice sea una realidad importantísima, que a Nerea se le esté leyendo prácticamente en los idiomas más importantes en la actualidad, que se le haya traducido al italiano, al alemán, al ruso, al polaco, al portugués, al rumano, al finlandés, al holandés. Y me parece que eso pone de relieve eso que yo siempre digo que debe ser el horizonte de un buen escritor: crear con raíces, pero crear sin fronteras. Sobre todo cuando eso se hace en el siglo XXI, una obra como Las puertas del paraíso, que yo espero que se traduzca, y muy pronto, y además por la oportunidad de la coyuntura en la que estamos, digo oportunidad y no oportunismos, porque Nerea tiene un extraordinario sentido de la oportunidad, y creo que estamos a los 5 siglos de todo ese arco temporal que cambió la vida no solo en España, sino en todo el planeta, en esos años que, como se ha anunciado aquí, una novela tiene coordenadas espaciales, coordenadas temporales. A veces hay novelas que lo sitúan en espacios y tiempos distintos y distantes, a veces, como en esta, hay un cierto hilo conductor, a pesar de la progresión temporal y de la progresión también y del cambio y del avance geográfico e histórico. Como han oído ahí, se nos dice también en ese paratexto, que es el texto de la contracubierta, que me va a permitir hacer un poco de guía de por qué les invito yo, que al fin y al cabo es mi papel, mi tarea, por qué les invito a la lectura de Las puertas del paraíso. Estamos efectivamente a finales del siglo XV, pocos momentos tan cruciales como sabemos para la historia de la humanidad. 1582, comenzamos la acción a una década del descubrimiento de América, de la caída del reino nazarí de Granada, y ese es el momento que elige Nerea, haciendo un guiño, luego lo veremos en el diálogo, porque yo creo que ella también ha querido aquí partir de Valladolid, que al fin y al cabo es su ciudad casi de sus orígenes, para ponernos un protagonista, porque esta sí es una novela de protagonista, es una novela de creación de personajes, y eso no es fácil. Y efectivamente tenemos a ese personaje fascinante que se nos presenta desde el principio como Chamer, el que perdona, o Yago, el hijo de Esteban, el pucelano, lo cual indica ya que estamos también ante una novela de metamorfosis, una novela de transformación, una novela de cambio. Alguien que tuvo un nombre cristiano, Yago, nada más y
y nada menos que el simbólico nombre de Santiago el Matamoros, precisamente, porque nace Yago en el día de Santiago, y que al final adopta un nombre árabe, Shamed, el que perdona. Y quiero decir que en una obra literaria bien hecha todo es intencional, todo, desde la dedicatoria. Me encanta, yo ya que soy abuelo, que Nerea dedique a su abuela Charito, que le cambiaba el final de Ricitos de Oro para complacerla y que atesoraba un ejemplar de Las Mil y una Noche, y que sea la posible razón, dice, este afán loco por contar historias. Por cierto, aconsejo a padres, a tíos, a abuelos que no pierdan esa costumbre y que además recuperen la oralidad, la dimensión sonora de la palabra, que cuenten y que hagan también, como sabiamente hacía la abuela de Nerea, todas las variaciones, porque la creación literaria es para que nos la apropiemos, para que disfrutemos, para que podamos vivir con mucha más intensidad, que es lo que nos permite la lectura de Las Puertas del Paraíso. Me gusta la cita de Jorge Luis Borges: yo no hablo de venganza ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Por tanto, si estamos ante una novela de alguien que se va a transformar realmente, recorriendo una aventura desde Valladolid, pasando por Sevilla, acompañando la corte de los Reyes Católicos hasta Córdoba, experimentando el momento crucial de la captura de Boabdil en Lucena, y a partir de ahí, y antes de ahí, va a ir cambiando su existencia, viviendo un camino de transformaciones. Alguien que constituye un acierto también narrativo, me parece extraordinario, la elección de Nerea. Aquí en el book trailer se nos dice alguien que ve con los ojos del corazón. Bueno, pues desde el principio sabemos que Yago es invidente, que Yago es ciego, y eso va a suponer también una apuesta narrativa, ahora luego lo retomaremos en el diálogo, verdaderamente fascinante. Las Puertas del Paraíso, por tanto, es una novela de un momento especial, extraordinario, en la vida no solo ya de la península ibérica y de esa confrontación, esas guerras de religión que cruzan un momento fundamental para la entrada de Europa en la modernidad, sino también nos va a recrear a través del arte, la pasión por el arte, por la música, por la arquitectura, por la escultura. Va a ser una novela también de amor por el arte, también que nos va a descubrir que el arte también de alguna manera nos salva. Pero en última instancia, y puesto que Las Mil y una Noche están muy presentes también en Las Puertas del Paraíso, la novela de Nerea Riesco lo que nos hace, lo que nos provoca como lectores, que tenemos que recrear esa invitación a la imaginación y a la fantasía que Nerea nos hace, es revivir la lección de Sheresade. ¿Qué es lo que hace el propio protagonista, que es también el narrador del relato, con algún procedimiento interesante que, si luego tenemos ocasión, retomaremos en el diálogo? ¿Cuál es la lección de Sheresade? Que tenemos que contar y contarnos para seguir vivos. Claro que Sheresade lo hacía para que aquel sultán no le cortara la cabeza después de haberla poseído, como hacía por venganza y por resentimiento con otras mujeres. Pero también ustedes y yo tenemos que contar y contarnos para seguir viviendo. Y de ese tejido de la vida forman parte también estos otros relatos, consecuencia y fruto de la imaginación y de la fantasía, de la capacidad creadora, de la capacidad lectora, de la capacidad de entrar en ese ámbito que a todos nos fascina, que es la novela histórica, muy propia de un siglo, el siglo XXI, en el que la propia historicidad, la memoria está muy en crisis, pero aquí, como he dicho, hay algo más, mucho más que una novela histórica. Hay una novela de transformación personal, hay una novela en gran medida iniciática. El camino que hace Yago es también un camino iniciático, y en el camino iniciático el que llega al final ya no es, aunque no sea, el que había emprendido el camino. Por tanto, yo les invito a leer una obra muy bien escrita, con una gran riqueza léxica, muy bien cuidada,
que les va a hacer disfrutar, que les va a invitar a ver, oír, tocar, oler, gustar, pone en marcha toda una sinfonía de sentidos y a acompañar a algunos personajes realmente memorables en las pasiones fundamentales de la vida, en el odio y en el resentimiento, que claro está, como en la vida misma no podía estar ausente aquí, en la pasión amorosa, en la pasión también por la creación literaria, por la creación artística, la creación musical, ¿no? La música que está tan presente. Yo me callo porque creo que teníamos planteado, no sé si ha llegado una persona que nos tenía que leer. Sí, la verdad es que, bueno, estoy un poco conmovida por las palabras del director de mi tesis, además, tengo que añadir, y estoy un poco emocionada por las cosas que está diciendo de mi obra. Pero como siempre, bueno, los que me acompañáis en las presentaciones de los libros, sabéis que habitualmente cuento con la presencia de gente a la que quiero mucho y que además suele hacerlo muy bien, que se compromete conmigo en hacer cosas muy bonitas. Y una de esas personas que siempre suele estar en las presentaciones de mis libros es Ana Atalaya, que le voy a pedir que se venga aquí conmigo. Voy a ver si la tecnología me deja, porque Javi me ha dicho que apriete un botón y veremos a ver lo que hago. Yo creo que sí. ella forma parte de la asociación La Biblioteca de Babel y normalmente, bueno, ella hace cosas muy bonitas siempre con los textos de mi obra, y en esta ocasión va a declamar un fragmento de mi obra, en concreto un fragmento muy apasionado, porque ella es una mujer apasionada que además os va a encantar. Y bueno, le doy paso a Ana Atalaya para que le dé un poco de vida. ¿Funciona? Pues sí. Pues bueno, ya le dejo a ella totalmente que le dé vida a mi texto, como ella sabe hacer. Muchísimas gracias, Nerea, y bueno, gracias, además disculpa por el retraso. No pasa nada. Bueno, ya un poco más templado voy a intentar hacer lo mismo que sé. El texto es precioso y empieza así. Los dos se quedaron callados. El agua gorgoriteaba en la fuente, se escuchaba de fondo el canto de un jilguero. ¿Lo oís?, inquirió él entre susurros. ¿Y qué?, respondió ella, imitando el tono confidencial. El silencio que hay entre cada gota de agua que cae en la fuente. El silencio que separa a un trino del otro. Ella no respondió. Una nota sin un silencio en medio es un largo sonido. Una nota no es nada. Una serie de notas no es nada. Podría sostenerse indefinidamente la nota más grave o la más aguda de una composición con el instrumento más hermoso que el hombre o los ángeles del cielo hubiesen creado, y aún así, eso no sería música. Una nota podría alargarse en el tiempo y jamás sería música. Ni siquiera un conjunto de notas compondría una melodía que se preciase. Lo realmente necesario para que una melodía toque los sentidos, conmueva el alma, despierte una pasión, es el silencio. Sin el silencio no hay música, concluyó Yago, asombrándose de su propio razonamiento. Ella lo miraba intrigada. Le costaba mucho trabajo encontrar personas que le resultasen interesantes. Ahora que había llamado su atención, no podía pararse, pensó Yago.
Y esto mismo puede aplicarse también a muchas otras cosas, continuó el muchacho. ¿Qué otras cosas? Los objetos. Agarró su laúd por el mástil y lo levantó como si fuese una trucha recién pescada. ¿Acaso pensáis que esto que veis aquí es mi laúd? ¿A dónde queréis llegar?, preguntó ella. Si ahora mismo estrellásemos mi laúd contra el tronco de un árbol, no quedaría más que un conjunto de astillas y de cuerdas sueltas. Seguiríamos teniendo todo el material del que está formado mi laúd, pero no sería un laúd. El laúd, para poder llamarse así, necesita de un espacio impalpable, vacío y quieto. Sigue, insistió ella. Su voz sonaba muy interesada y Yago no podía creerse que cualquier cosa que él contase pudiese llamar la atención de aquella mujer extraordinaria. También sirve para las personas. Sigue. Vos también sois silencio. En un arranque de osadía estiró el brazo. ¿Me prestáis vuestra mano? Ella dudó. Por un momento Yago temió que ese atrevimiento suyo tirase por tierra todo el avance que había tenido durante todo ese día. Por suerte, Nura cedió, posando su mano sobre la de él. El muchacho sintió un escalofrío al sentir la delicadeza de su piel. Comenzó a recorrerla, avanzando desde la punta de los dedos. Uñas, huesos, iba describiendo mientras la tocaba, y así iba avanzando poco a poco hasta el codo. Articulaciones, músculos, venas, por donde corre la sangre, y lo cual me indica que hay un corazón latiendo bajo tu pecho. Llegó al hombro, piel suave como el terciopelo. Ella notó un escalofrío al sentir la yema de los dedos de Yago sobre su cuello. La ternilla que forma la caracola de las orejas, la seda de vuestras mejillas, vuestra forma material, vuestros huesos, vuestra sangre, vuestros cartílagos, le decía, en su infinita perfección, únicamente son el envoltorio que acoge el alma silenciosa e invisible de vuestro ser. Gracias. Bueno, en primer lugar darle las gracias a Ana, que siempre hace cosas tan bonitas con lo que escribo y que, bueno, además ha declamado una de las partes del texto muy emocional, que es el encuentro de los dos amantes, ¿no? Y bueno, cuando ella lo declama siempre parece más bonito. Muchas gracias.
Como veis, es una novela. Manuel Ángel, cuando he empezado a hablar de ella, hablaba del amor que hay en la novela. Efectivamente, el amor está muy presente en esta obra, el encuentro de dos mundos. Yago es una persona que viene de ese mundo castellano sobrio, de paredes de piedra blanca, de vestidos y ropajes pesados, y llega a un mundo. Hay una frase que dice: no hay nada más triste que ser ciego en Granada. Él llega a ese mundo siendo ciego, y entonces eso me permite, hablábamos antes de ello, utilizar el resto de los sentidos para la descripción, porque en realidad a mí siempre me había parecido muy interesante que una de las personas, uno de mis protagonistas de alguna novela, no pudiera ver, porque normalmente en la literatura solemos darnos cuenta o vemos que la mayoría de los autores describen lo que oyen y lo que ven, pero muy pocas veces los tactos, los olores y los sabores. Por eso Yago comienza trabajando en una cocina, hablando de esos alimentos que se consumían, esos platos que se elaboraban cuando todavía no había llegado el tomate, por ejemplo, de América, ¿no? Y entonces me gustaba que él describiera los sabores, que describiera las cosas que siente cuando toca, las cosas que huele, y sobre todo me gustaba intentar imaginar cómo se le podría... cómo podría imaginar los colores, ¿no?, si él no los había visto nunca. Así que Yago me daba mucho juego para disfrutar con los sentidos a la hora de escribir. Y bueno, los que me conocéis y ya habéis leído mis obras, pues sabéis que para mí la parte pasional y sensorial es muy, muy importante. Así que Yago, hasta un determinado momento en el que es ciego, aprovecha todo ese resto de sentidos para describir, y bueno, y Ana lo ha hecho muy bien. Yo no sé si quería decir... Sí, a mí realmente me llaman la atención muchas cosas de esta novela. Ya le dije a Nerea que además entablaríamos un diálogo para animaros a leerla, pero para que en absoluto os pisemos para nada. Todo lo que hemos dicho casi se ve desde las primeras páginas, y a mí me parece que esa también es una jugada narrativa importante en Nerea. Sabemos que el que está hablando va a ser a la vez el protagonista y el narrador de la historia, según nos confiesa desde el principio. Luego Nerea, me gustaría que me hablara de ello, opta por un recurso que nos confiesa el propio narrador, que es que él va a narrar la historia, pero como una especie de narrador omnisciente. No es realmente un narrador omnisciente, pero él va a hablar de sí mismo como de otro. Efectivamente va a hacer una narración en tercera persona. Y en algún momento yo he pensado, digo, ¿por qué ha hecho esto? Yo creo que tengo mi explicación personal, pero me gustaría que Nerea nos contara, porque eso, fíjense, una vez que leemos una novela, un lector cuando se implica es de las cosas en las que menos énfasis pone, pero a veces una novela funciona o no funciona según se haya elegido bien la instancia narrativa. ¿Quién cuenta esta historia? ¿Desde qué perspectiva lo hace, ¿no? Y entonces a mí ese me parece uno de los aciertos, y me gustaría que Nerea nos hablara de ese aspecto. La verdad es que en la historia es verdad que la historia comienza con un prólogo narrado en primera persona. La persona que nos está contando la historia es Yago, el protagonista, desde ya la madurez, y empieza a contarnos su historia con 13 años. Yo utilicé esa técnica narrativa de la que habla Manuel Ángel porque había cuestiones, os recuerdo que estamos hablando de los 10 años que han cambiado la historia del mundo, no de este país, sino del mundo, ¿no? Del 1482 al 1492, en el que ocurren muchas cosas. Colón viaja a ese mundo que de pronto le sorprende, la Inquisición se vuelve muy dura, expulsa a los judíos, expulsa el último reducto musulmán que hay en la península. De pronto hay una reina con muchísimo poder, una mujer tiene poder. Y entonces yo me daba cuenta que Yago, en primera persona, que era un niño de 13 años ciego, no podía saber tanto como todas esas cosas. Entonces él elabora su relato, nos lo explica al comienzo,
por las cosas que le van contando, por las que va imaginando y por las que luego va componiendo, porque él después termina tocando el laúd y todo ese romancero que ha llegado hasta nosotros de forma anónima lo pongo en boca de Yago, ¿no? Hay un romance concreto que a mí me gusta muchísimo y que me marcó como la idea de ese encuentro que hay entre Yago y Boabdil, que es el romance del prisionero, en el que de pronto te imaginas, ¿no?, ese encuentro de esos dos mundos y cómo él compone una historia y decide que si le pone música a esa historia, a la gente no se le va a olvidar esa historia, ¿no? Y empiezan ahí los romances. Me parecía muy bonito y muy interesante que él lo contara todo desde fuera y que fuera uniendo en su cabeza toda la información que iba recibiendo para luego mostrárnosla muchísimos años después a los que estemos leyendo sus páginas, ¿no? Así que Yago es una especie de cronista de la historia, es un periodista en realidad de finales del siglo XV, que a través del laúd y a través de la música, a través de sus composiciones y sus romances, nos va contando lo que ha ocurrido en ese encuentro de dos culturas, en la cual una de ellas, bueno, pues sale mal parada, ¿no? Y bueno, no hago spoiler con esto porque todos sabéis cómo termina. Una de ellas termina abandonando su casa, ¿no?, y diciéndole adiós a ese paraíso que era la Alhambra, ¿no?, mirando atrás y diciendo adiós a ese paraíso. Hay muchos aspectos que a mí me han llamado la atención. Tú siempre te documentas muy bien, pero en este caso has echado un poco el resto, porque escribir una novela de trasfondo histórico es procurar hacerlo finamente desde los elementos que pueden formar parte de los vestidos de la gente, los lugares, las costumbres, etc. Y en este caso, y efectivamente desde el principio, toda la parte inicial de la novela, tiene mucha importancia la cocina. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo surgió esa idea de darle ese papel importante, claro, que nos permite también un acceso sensorial distinto, ¿no? Pero me gustaría que nos hablaras un poco en general del proceso de documentación de Las Puertas del Paraíso, que tú recoges además toda la bibliografía que te sirve y que te avala para la construcción, la reconstrucción que tú has hecho, al fin y al cabo para hacer, que es lo fascinante aquí, una obra de ficción, evidentemente. Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho al final de las novelas añadir una especie de bibliografía, como dice Manuel Ángel, porque luego cuando haces el encuentro con lectores, te das cuenta de que hay mucha gente que, bueno, simplemente se queda en la lectura de la obra, en disfrutar de la historia que tú les cuentas, en la ficción, y disfrutan de eso, lo cual me parece muy bueno, y la literatura también es eso, ¿no?, el placer de leer sin más. Y luego hay otra gente que quiere rascar, ¿no?, y quiere encontrar, y de dónde sacaste esta información y de dónde sacaste aquella otra, ¿no? Hay cosas en la novela que, por ejemplo, yo según me iba documentando me parecían tan sumamente atractivas que me parecía que era inevitable ponerlas, ¿no? Recuerdo perfectamente que descubrí que había habido un atentado contra los Reyes Católicos en el asedio de Málaga, un atentado del que se habla muy poco y que, claro, como en aquella época no era como ahora, que los reyes salen en todas las revistas y les conocemos la cara, pues la persona que fue a atentar contra ellos resulta que llegó a la tienda de campaña en la que se supone que estarían los reyes, había dos personas vestidas de alta alcurnia, y el hombre se confundió y atentó contra estas otras dos personas, pero en realidad quería atentar contra Fernando e Isabel. Y es de este tipo de cosas que según lo estás leyendo estás pensando, bueno, esto va a la novela directamente, ¿no? Y lo mismo pasaba con la alimentación. De pronto me acordaba, claro, yo he vivido mucho tiempo en Valladolid, ¿no?, y esas cosas como muy castellanas, esas sopas de ajo, esa comida fuerte para aguantar ese frío, y yo nada más comenzar la novela pensé que evocador, ¿no?, que la gente ya comience la novela saboreando sopitas y buen vino, ¿no?, y que se imagine como los olores, los sabores de una cocina dentro del palacio, ¿no? Después ellos salen de Valladolid, se vienen aquí a los Reales Alcázares y cocinan en los Reales Alcázares, y todo ese sabor me gustaba plasmarlo en la novela, como decía, para que fuera mucho más sensorial. Me apetecía que los lectores de la obra comenzaran, como solemos hacer en la actualidad, ¿no?, comenzarán comiendo, ¿no?, una buena comida para que entremos en materia y luego ya disfrutamos del resto de la obra, ¿no?, y de la música que hay dentro de la obra. Comenté antes que
que en Las puertas del paraíso hay una tarea también excelente en la caracterización y la creación de los personajes desde dentro, ¿no? Algunos nos lo hacen odiar mucho. Querría preguntarte ¿cuál de los personajes te ha supuesto mayor dificultad o mayor fascinación? Porque evidentemente, bueno, Yago tiene un papel muy especial, pero luego hay otros personajes que son tremendamente atractivos. Bueno, a mí me gustan mucho los personajes y me gustan mucho los secundarios. Mis secundarios me parece que están muy vivos. Y el personaje malo al que se refiere Manuel Ángel es el odiado de la novela. Yo siempre tengo algún odiado en las novelas, ¿no? Luego voy a los clubs de lectura y la gente me dice, pero este personaje qué malo es, le tenías que haber hecho al final tal cosa y todo eso. Y siempre al final yo tengo una cierta ternura con mis personajes malos. Me parece que le da a uno la posibilidad de que la novela cambie, ¿no? Van saliendo los personajes malos y la novela va cambiando. Pero es la primera vez, o sea, este malo de esta novela es el malo más malo que yo he descrito. Y tan malo es que no me cae bien ni a mí, que ya es raro, porque a mí mis malos me gustan mucho, pero este me cae fatal. Y entonces es un personaje que me costaba mucho describir porque me empalagaba, oye, me ponía malita cada vez que lo describía. Y no os voy a decir el nombre porque a la hora que empecéis a leer vais a descubrir quién es, o sea que es un personaje que sí, o sea, va a ser un personaje que vais a saber quién es el malo malísimo. Hay varios malos, pero él es la estrella de los malos. Y luego hay un personaje que yo pensaba que iba a pasar por mi novela como una especie de... bueno, como los personajes históricos que aparecen en mis novelas. Yo normalmente digo que yo para hacer la novela me baso en un 50% de historia real, me documento, y luego hay un 50% de historia inventada, que son los personajes que Yago, Nur, todos los personajes que van alrededor de los principales y que van acoplándose a la vida de lo que iban haciendo los reyes y tal, que son como un telón de fondo. Yo pensaba que uno de estos personajes iba a ser Boabdil, iba a ser un personaje secundario que iba a quedar de telón de fondo y que no iba a tener demasiada presencia en la novela, hasta que empecé a leer la biografía de Boabdil. Leí muchas biografías de Boabdil y de pronto me conmovió tanto este personaje. No os podéis imaginar cuánto me conmovió Boabdil. No podía imaginar su dolor cuando eres una persona que está siguiendo las pautas de lo que los demás quieren y esperan de ti, y al final tampoco consigues ni satisfacer a los que esperan muchas cosas de ti, ni tampoco consigues ser feliz tú, porque tu vida al final se ha basado en hacer felices a los demás, ¿no? Y al final, bueno, pues concluyendo en eso, ¿no? En dar la vuelta, mirar para atrás y decir adiós, ¿no? Al paraíso, siglos y siglos de dinastías que yo he perdido, ¿no? Y pasaré a la historia por haber perdido el paraíso, ¿no? Que es un poco el título de la novela, ¿no? Me conmovió tanto que Boabdil está muy presente, pero también hay otra mala, que es la madre de Boabdil, Aïssa, a la que pasa la historia por aquella frase terrible que nadie sabe si es cierta o no, pero tipo, llora como mujer, lo que no has podido defender como hombre es total, vamos, esa mujer, ya con esa frase te imaginas cómo era, ¿no? Que tenía que ser de armas tomar. Con lo cual, esos personajes te van haciendo la urdimbre de la obra, en la que al final se van encajando tus personajes, se van acoplando, se van encontrando con ellos y tú tienes que ir montándoles, ¿no? Y al final yo siempre suelo ser escritora de grandes descripciones, pero también de personajes. O sea, a mí lo que me gusta es que llegar luego a los encuentros con lectores. Esto es un poco malo, porque cuando la novela salió ayer, ¿no? Que por cierto ya está pirateada, que me ha parecido muy terrible, me duele mucho, pero bueno, de eso ya hablaremos en otra ocasión. El caso es que salió ayer y no hay mucha gente que la haya leído todavía, con lo cual aquí podemos estar hablando de sus virtudes durante horas, pero nadie la ha leído. Me gusta cuando ya se ha leído esa obra y de pronto te encuentras como la gente te cuenta lo que ha sentido con este personaje, a este otro que le ha sentido vivo, o aquel que se parece a él, y eso es lo realmente maravilloso de escribir, ¿no? Hacer una conexión con gente a la que conoces o a gente a la que no conoces de nada, y que cada uno de los lectores ha creado un mundo con tu historia.
luego te encuentras con gente y te dice que para tal personaje te has inspirado en Rafa Nadal, y tú dices, pues no, pero es curioso que tú pienses que sí, ¿no? Y claro, para ti es Rafa Nadal. Y este tipo de cosas es como, cada persona ha creado un mundo con mi mundo. Y es como mágico, la literatura tiene algo de mágico y fantástico, es un poco mejor que el cine, ¿no? Porque en el cine ya te lo han dado todo hecho, pero en la literatura te lo tienes que imaginar todo tú. Así que es un juego, un guiño, y me he ido por los cerros de Úbeda. Es que soy un poco abuela cebolleta, empiezo a hablar. No, pero es muy interesante y además yo ya le tomo nota para que a la vuelta del verano, que hayan tenido ya tiempo de leerlo, hagamos una reunión, un club de lectura sobre Las Puertas del Paraíso. Y comentemos y la gente diga si le gusta, si no le gusta, por qué le gusta, y pregunte, porque como ven, Nerea además es una excelente comunicadora y hace con pasión, con profundo convencimiento lo que hace. A mí eso me parece que también es extraordinario, ¿no? Y no sé si tenemos tiempo, porque tampoco queremos cansar a ustedes mucho, pero a mí siempre me gusta que alguien del público pueda preguntar, opinar, decir, y aquí la tienen, que es un lujo tener a Nerea Riesco y con nosotros, y yo me callo y hablen ustedes con ella. Bueno, es que era para hablar a nivel semiprofesional, porque es que estoy empezando en esto de la literatura, escribiendo un cuento que también utiliza un poco, sin haber de copiarlo ni nada, lo del recurso de utilizar otro sentido, porque es de tipo fábula, utilizando animales. Los animales tienen unos sentidos más desarrollados que otros. Y entonces yo también juego un poco con esa técnica, entonces lo estoy haciendo pero de manera amateur para una amiga. Lo que pasa es que si queda bien, no sé si publicarlo, cuando llega un momento que sabes si tiene una buena historia para publicar o... Bueno, yo creo que lo que ocurre, y esto es un consejo que suelo dar en los talleres de creación literaria, yo quiero que sepáis que en España se edita muy poco relato. O sea que si quieres ahondar en el tema de la publicación deberías de plantearte la novela, porque los relatos es más complicado. Los relatos, cuando creas relato, sueles trabajarlos en plan premios para publicaciones en revistas literarias, todo este tipo de cosas. Porque claro, un relato en publicación editorial es más complicado. O sea que o juntas un conjunto de relatos e intentas hacerlo de esta manera, o es más complicado, porque uno solo es más difícil. Yo quiero hacerlo en plan saga a nivel de trilogía, un cuento, pero formado por trilogía de historias diferentes. Claro, eso sería un poco en el Mahabharata, que es así de filosofía literal, y que cuento de muchos cuentos, de lo que se basa el cuento de la media y una noche. Yo en cualquier caso quiero aprovechar aquí el interés y la pregunta de nuestro amigo para indicar que Sevilla, que yo sepa, es la única ciudad de España que tiene 2 másteres en escritura creativa, 2 universidades hermanas, el máster de escritura creativa de la Universidad de Sevilla y el máster de creatividad literaria de la Universidad Pablo Olavide, cuyo director nos acompaña aquí. Y realmente nuestra ciudad, yo estoy dirigiendo para la Universidad de Sevilla un plan integral para el fomento de la lectoescritura, de la lectura y de la escritura, y Sevilla está pasando por momentos muy interesantes y hay muchas escuelas de escritura, talleres, que claro, son cuestiones que aquí no se pueden plantear rápidamente y dar una respuesta muy rápida a veces, y por eso siempre, de todos modos, yo siempre digo que la prueba del 9 hay que tener mucho cuidado con ella. Es que uno, si tiene una mínima sensibilidad y uno lee a grandes poetas o a grandes narradores, dice, hombre, aunque sea a mucha distancia, está un poco en la línea, es decir, tener un cierto sentido crítico y autocrítico, haber leído mucho, ¿no? Y eso es muy importante. Pero efectivamente me encanta que haya interés no solo por la lectura, sino por la escritura, y ante una escritora como Nerea, que tanto está aportando y tanto está apostando para que todos escribamos. Oye, no todo el mundo va a alcanzar una relevancia, un nivel destacado en la escritura, pero ustedes saben que yo incluso insisto hasta en las propiedades terapéuticas que tiene la escritura. Es bueno escribir, y si uno, aunque no vaya a llegar a ser Cervantes o Shakespeare, se ejercita, pues va a escribir mejor de lo que lo hace, igual que todo en la vida, ¿no? Así que es una pregunta muy interesante. No sé si alguna otra más orientada. Sí, quería decir que hoy me siento rarísima aquí, porque siempre que venimos a una presentación ya he leído la novela.
incluso en El elefante casi te la desplomé con el final diciendo, yo como no tengo ni idea de la novela... Y por eso no te la he dejado leer antes, para que no... Eso ya lo sé. Por eso lo ha hecho al día siguiente del lanzamiento oficial de la novela, para que nadie la pueda destripar aquí, que nadie pueda decir, oye, y aquello de... No, por favor, no lo digas. El asesino es el mayordomo, ¿no? Y además, como siempre estoy acostumbrada a los clubes de lectura, porque ella siempre va a mi club de lectura, y entonces estoy acostumbrada a un diálogo de algo que sé. Y entonces ahora, pues estoy como un poco perdida, pero me gustaría que hicieras ahí un esfuerzo de eso, de síntesis que tú haces con el dominio del lenguaje. Y en 2 o 3 palabras, ¿qué podrías definir de esta novela Las puertas del paraíso para que seamos capaces de leerla? Bueno, yo diré que yo me he basado en la venganza para escribir Las puertas del paraíso. Todos y cada uno de los personajes de la novela tiene una razón y un motivo para vengarse de alguien. En realidad, a lo mejor todo esto son 600 páginas en las que a lo mejor todo esto queda difuminado, pero al final la única persona que realmente consigue sobrevivir a esa venganza es nuestro narrador. O sea, es esa persona que al final cada uno ha tenido una razón para vengarse de otra persona o de otro estamento, de otra situación, y les han ido pasando cosas por luchar por esa venganza. Y al final, o sea, es muy significativo porque él ya en el primer capítulo te dice, me llamo Samet, el que perdona, ¿no? Y eso ya es significativo. Pero bueno, a pesar de que es una novela de venganza, es una novela de amor, de mucho amor, y yo creo que el amor te redime, ¿no? Al final a mi personaje le redime mucho el amor, ¿no? Y el pensar, bueno, con todo esto que yo siento, no hay hueco ya para venganzas, no hay un lugar para vengar. No sé si tenéis algo más que de preguntarme. Sí. Me has contado que el trasfondo histórico es muy riguroso, ¿no? Pero me gustaría preguntarte hasta qué punto, por necesidad a lo mejor de contar la historia que quieres contar, te puedes permitir o no alguna licencia y no ajustarte a lo mejor a la realidad del periodo histórico. Bueno, yo normalmente si hago eso, suelo poner al final una nota de la autora. En El elefante de marfil hay una nota de la autora bastante extensa, también por cuestiones editoriales, ¿no? Por ejemplo, en El elefante de marfil aparece una esclava negra en la Sevilla del siglo XVIII, y claro, cuando la novela llegó a los correctores, allá a la editorial y tal, me decían, pero esto parece un poco Raíces, ¿no? Y yo les expliqué, no, la hermandad de los negritos, Sevilla, toda esta historia. Y me dijeron, no, tienes que poner una nota de la autora al final explicando todas estas cosas. Yo normalmente cuando me salto mucho las normas, intento poner una nota de la autora en la cual explico lo que he tergiversado, ¿no? Pero en esta novela he intentado que todo se adecue y que todo lo que esté pasando sea lo que históricamente dicen que ha pasado, y que realmente los que se atreven más a hacer cosas que están fuera de cuadro son los personajes inventados. Y así tengo esta licencia de contar la historia de esos 10 años tal y como fueron, tal y como iban pasando. O sea, el personaje de Cristóbal Colón aparece de vez en cuando como un tipo muy pesado que está todo el día persiguiendo a los reyes, y aparecen las veces que históricamente se dice que él entraba en la corte y pedía dinero y le volvían a echar y él se volvía a marchar y se iba con su burro y le volvían a llamar y hacían todo este tipo de cosas. Todo esto intento que se ciña. Claro, cuando organizo la novela, el previo de la novela, que suele ser un año, una cosa así, organizando la historia, yo voy haciendo líneas del tiempo y viendo quién coincide en qué momento con quién, y voy montando ese puzzle que al final es muy divertido. La redacción de la novela es muy divertida, pero en el caso de Las puertas del paraíso he intentado ser muy estricta con la historia, y en otras, pues cuando me he saltado un poco las normas, lo he contado para que no haya. De todas maneras, también tengo que decir, yo hago eso, pero yo no estoy en contra de la gente que se salta totalmente las normas. Esto es literatura y es literatura. Me refiero a que el que quiera una novela de historia, que se compre un ensayo. En la literatura, o sea, esto es como leerse Caperucita y preguntarse, bueno, pero realmente el lobo se pudo comer a la niña y luego leer... Claro, esto es literatura y uno disfruta, ¿no?, de lo que hay. Pero bueno, que me enrollo, y antes de terminar, que no sé si alguien me quería preguntar algo más. Sí, dime. Mira, yo te digo que he estado en varias reuniones, varios
clubes de lectura, llámalo como quiera contigo, la presentación del libro es la primera. Así que sobre el libro no te puedo decir casi absolutamente nada. Eso para empezar. Entonces pues yo también, como decía tu compañera, me encuentro un poquito raro en este acto. Yo sí digo que lo que sí tengo claro, bueno, ya me he leído tus novelas anteriores, además estás en un trasfondo sobre todo el tema de Granada, la Alhambra, que yo estuve allí hace año y medio y allí da para buscarte mis cosas. Yo de lo que estoy completamente seguro es de que la razón principal por la que yo recomendaría la novela es que tú eres una autora que sabe llegar a la gente. Entonces, solo por eso, ya independientemente del trasfondo de historia, solo por eso soy capaz de recomendar la novela, aún sin haberla leído. Yo te quería hacer un pequeño comentario y una pregunta. La semana pasada comentario con relación a la semana pasada en la radio, recuerda que te eché una pequeña bronquita, un pequeño reproche por un supuesto spoiler que me dijiste, no sé si tú te acordarás. No me acuerdo, pero yo tengo una memoria pésima, pues recuérdamelo. Pues no lo voy a decir, solamente que ese spoiler al final no tiene poca relevancia. Vale. Casi ninguna sobre tu personaje. Vale, perfecto. Ya me dirás lo que es, pero yo es que mi memoria es muy mala, vamos, soy muy mala. Ya lo voy a decir, ya da igual, si además es que... que lo vas a decir tú, o sea, al final me echas la bronca y dices tú. No sé si muere el personaje, no, tranquilo que no muere. Ya que te dije que no había muerte, ¿no? Claro, si empieza a ver la novela, soy Yago el que perdona, pues... No, yo soy Yago el que perdona y ya sabemos que quien nos está contando la novela sigue vivo. Totalmente. Y otra cosa, la pregunta. No te puedo decir nada preguntar nada sobre la novela, pero el profesor Vázquez Medel dijo que ya estabas pensando en tu nuevo proyecto. Más o menos, si nos puedes adelantar un poquito fechas, trasfondo. Yo creo que no. Yo os quedáis con ganas, ahora estamos a esta, ya vendremos a por la próxima. Nada. Yo sí quiero añadir algo, porque un poco mi función aquí es suscitar las ganas de leer la novela, algo que honradamente, y los que me conocen saben que solo hago cuando para mí ha sido una experiencia positiva. Si no, mira, me pongo malo y no vengo a presentar. Yo, que Nerea sabe que he leído la novela un poco a uña de caballo, por razones que no vienen al caso. A mí la novela me ha enganchado, me ha hecho pensar, me ha hecho sentir, me ha hecho disfrutar. Y creo que es una novela extraordinariamente, como os ha dicho, viva, con la capacidad de interpelar a cada uno, con la capacidad de que cada cual ponga su propio acento, y al final, ya en el acto de comentario, ya hablaremos de la novela, pero ahora de lo que se trata es de que se hayan quedado con ganas de leer la novela, así que yo espero que en este sentido sí cumplamos esa función, primero porque, como decía también la persona que ha intervenido últimamente, Nerea Riesco ya ha avalado con su propia trayectoria, y quienes hayan sido lectores de ella en otras obras previas, pues supone una garantía, pero yo les aseguro, y al tiempo lo veremos, Nerea, que ha hecho cosas importantísimas ya, y en apenas poco más de una década en el ámbito de la narrativa, y con su sentido de la exigencia y con su voluntad, que me parece perfectamente compatible, de llegar al mayor número posible de personas. Yo creo que tiene que reservarnos sorpresas extraordinarias, y una de ellas desde luego va a ser esta novela, sí, pero también la próxima. Sí, no digo nada. Y me gustaría terminar el acto con la lectura de Ana, otra lectura de Ana, de un fragmento de la obra, que bueno, que ella hará pues tan bonito como hace ella siempre, claro. Ya le he dado a... Esta vez voy a leer, no voy a memorizar. Nur se humedeció los labios con la lengua y se acercó un poco más, hasta que sus bocas se rozaron. Yago lanzó un pequeño suspiro, pero continuó hablando. Podía sentir cómo su aliento rebotaba en la boca de su amada.
La temperatura de vuestros labios es tibia como la leche recién ordeñada. Son suaves, como sedas. Si yo fuese rey y mis deseos pudieran hacerse realidad, exigiría dormir envuelto en una seda que semejase la textura de vuestros labios. Entonces, ella se acercó un poco más. Introdujo sus manos por debajo de la camisa y posó con delicadeza la yema de los dedos en la cintura. Tenía la piel caliente, fina, firme. Recorrió con una suavidad casi imperceptible el contorno de sus costillas, apreciando cómo la respiración del muchacho se aceleraba. ¿Tienes miedo?, le susurró ella sin apartarse. Él no respondió. Tenía la garganta seca. Sentía las caricias como pequeñas agujas arañándole la piel, obligándole a abrir más la boca y aspirar más fuerte. Deseaba bebérsela realmente, anhelándola ansioso. Entonces, ella sacó su lengua y lamió como un cachorro agradecido los labios de Yago, con cadencia lenta y pausada. No te quedes callado. ¿Qué sientes? Es carnosa, terciopelo húmedo. Ella introdujo su lengua dentro de la boca de Yago y entre jadeos le increpaba para que siguiera hablando. Miel diluida con un toque de sal, musitó el muchacho. Ahora tú, demandó ella. Haz lo mismo conmigo. Yago obedeció. Sacó su lengua para recorrer el contorno de la boca de Nur. La recorrió remolón. Un recorrido que se alargó más de 1 minuto y que terminó por resbalar entre los dientes de la muchacha. Entonces, ella la atrapó succionándole despacio, jugando con la lengua, escuchando cómo él anhelaba el aire con suspiros entrecortados. Que Yago tomara parte activa en este juego de acatamiento en el que ella había marcado las reglas provocó un pellizco en su vientre. Siempre controladora, dominante, enérgica, sintió de pronto el imperante deseo de que él se entrometiera en su cuerpo. Quería ser absorbida, respirada, engullida, darse por vencida, quedarse quieta a la merced de Yago. Que la disfrutara, la explorara, la palpara por fuera y por dentro para poder así llevarlo en su interior para la eternidad. Como si en sus entrañas existiese un enorme vacío, incapaz de llenarse con algo distinto a las esencias de aquel laudista ciego. Gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y es un placer siempre organizar una presentación y que os vengáis conmigo. Muchas gracias.